Buenos días, mi nombre es Ana Cristina Martínez Loera, estudiante en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. Soy estudiante de segundo semestre del Grupo G. El día de hoy voy a presentar el tema de la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos, ejemplificado por medio de la maqueta que realicé. Comenzando por la laringe, esta es la parte de la vía aérea que se encuentra entre la bucofaringe y la tráquea. Además de servir como un conducto para el paso del aire, la laringe sirve como órgano para la fonación. Este segmento tubular complejo del sistema respiratorio está formado por placas irregulares del cartílago hialino y elástico. Los cartílagos de la laringe están conectados entre sí por articulaciones, membranas y ligamentos, y sus movimientos están controlados por músculos laringeos intrínsecos. La mucosa de la laringe forma dos pares de pliegues en formas de repisas que se proyectan en la luz de la laringe de manera bilateral. Ambos pliegues están orientados en una dirección antero-posterior. Estos pliegues están separados por la invaginación de la mucosa laringea llamada ventrículo. Al par superior de pliegues se les denomina los pliegues vestibulares. Estos son inmóviles, mientras que el par de pliegues inferiores se les denomina pliegues vocales. Estos sí son móviles y desempeñan un papel importante en la fonación. Los pliegues vocales controlan el flujo de aire a través de la laringe y vibran para producir sonido. Los pliegues vocales, también conocidos como cuerdas vocales, definen los límites laterales de la abertura de la laringe, la hendidura glótica. Al músculo de soporte de los pliegues vocales se le denomina músculo vocal. Cuando el aire de los pulmones pasa por el estrecho espacio de la glotis, provoca la vibración de los pliegues vocales. El tono de estos dependerá del diámetro de la apertura glótica. A esto se le conoce como fonación. Los pliegues ventriculares ubicados por arriba de los pliegues vocales son las cuerdas vocales falsas. La laringe tiene revestimiento de epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado y plano estratificado. La superficie luminal de las cuerdas vocales están cubiertas por epitelio plano estratificado. El tejido conjuntivo de la laringe contiene glándulas mucoserosas mixtas que secretan a través de conductos hacia la superficie de la laringe. En mi maqueta yo represento la tráquea con este tubo un poco más grueso encima. La tráquea es un tubo corto y flexible de unos 2.5 centímetros de largo y aproximadamente de 10 a 12 centímetros de longitud. La tráquea sirve como conducto para el paso del aire. Además, su pared sirve para el acondicionamiento del aire inspirado. La tráquea se extiende desde la laringe hasta la parte media del tórax. Además, se coloca en la parte frontal y adyacente al esófago. Ya en el tórax, la tráquea se divide en dos porciones, que son los bronquios principales o bronquios primarios, los cuales van a entrar a cada uno de los pulmones. Por lo tanto, se les denomina bronquio principal o primario izquierdo y bronquio principal o primario derecho. La pared de la tráquea está compuesta por 4 capas bien definidas, las cuales son la mucosa, la submucosa, la cartilaginosa y la adventicia. La mucosa está formada por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado y por una lámina propia rica en fibra, mientras que la capa submucosa está constituida por un tejido conjuntivo un poco más grueso que la lámina propia. La capa cartilaginosa está formada por cartílagos hialinos en formas de C. La capa adventicia, y la más externa, está formada por el tejido conjuntivo que adhiere la tráquea a las estructuras contiguas. El epitelio traqueal es semejante al epitelio respiratorio en otras partes de la vía aérea de conducción. Los principales tipos celulares del epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado de la tráquea son las células cilíndricas ciliadas, las mucosas calciformes y las células basales. También hay células en cepillo, pero en pequeñas cantidades, así como células granulares pequeñas.
El epitelio traqueal se caracteriza por tener una membrana basal gruesa. Situada debajo del epitelio traqueal hay una capa bien definida que generalmente recibe el nombre de membrana basal. Suele aparecer como un estrato poco teñido, vítreo u homogéneo entre 25 y 40 micrómetros de espesor. El límite entre la mucosa y la submucosa está definido por una membrana elástica, la lámina propia, excepto en la parte designada como membrana basal. Aparece como un tejido conjuntivo laxo típico. Los cartílagos traqueales y el músculo traqueal separan la submucosa de la adventicia. La tráquea se divide en dos ramas que forman los bronquios principales o primarios. Desde un punto de vista anatómico, estas divisiones suelen designarse simplemente como bronquios principales derecho e izquierdo. El bronquio principal derecho se caracteriza por ser más amplio y corto que el izquierdo. Al entrar en el hilio pulmonar, cada bronquio principal se divide en bronquios lobulares o bronquios secundarios. El pulmón izquierdo se divide en dos lóbulos, mientras que el pulmón derecho se divide en tres. Así que el bronquio derecho se divide en tres ramas bronquiales lobulares y el izquierdo en dos ramas bronquiales lobulares, cada rama abasteciendo un lóbulo. Los bronquios lobulares dan origen a los bronquios segmentarios o bronquios terciarios. El pulmón izquierdo posee 8 bronquios terciarios, mientras que el derecho da origen a 10 bronquios segmentarios. Al inicio, los bronquios tienen la misma estructura histológica general de la tráquea. Los bronquios pueden identificarse por sus placas de cartílago y una capa circular del músculo liso. Las placas por fin desaparecen en el sitio donde la vía aérea alcanza un diámetro de alrededor de 1 micrómetro y a partir de ahí la ramificación comienza a llamarse bronquiolo. Puede considerarse que la pared del bronquio tiene 5 capas, las cuales son la mucosa, la muscular, la submucosa, cartílago y adventicia. Los segmentos broncopulmonares se subdividen en lobulillos pulmonares. A cada lobulillo lo abastece un bronquio. Los acinos pulmonares son las unidades estructurales más pequeñas que conforman los lobulillos. Cada acino consta de un bronquiolo terminal, bronquiolos respiratorios y alvéolos que reciben aire de él. La unidad bronquiolar respiratoria se compone de un único bronquiolo respiratorio y los alvéolos a los que envíe el aire.